Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. ¿Qué es la vida? ¿Qué es un campamento? ¿Qué es una travesía? En realidad la vida es una travesía. Y precisamente vamos a hablar de las travesías de la vida y del pueblo judío. Vamos, por supuesto, a beber unos exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá. Y la verdad que en el libro de Éxodo, según lo interpreta Rashi, hay una de las grandes claves de la identidad judía. Es un testimonio emocionante porque habla del desafío único que es el ser judío. Sabemos que la Torá habla de que el pueblo judío construye un tabernáculo, que es un templo portátil, que lo llevaba en las travesías en el desierto. Y claro, se habla en muchos capítulos acerca de esta construcción. Y un año después de que Moshe le diga al pueblo que comience a prepararse para el éxodo, se termina de construir el tabernáculo. Entonces, claro, cuando algo termina, parece que hay una sensación de conclusión, que la historia ha llegado a su fin, porque finalmente el pueblo construyó un hogar para el Creador, que era el tabernáculo, y la presencia del Creador estaba ahora en el medio del pueblo. Pero claro, cuando hablamos de la Torá, nada es tan sencillo como parece, porque el texto resalta muchas cosas. Vamos a ver. Hay una frase que quiero comentar con ustedes que dice: cuando la nube se elevó por sobre el tabernáculo, el pueblo avanzó en todas sus travesías. Pero claro, si la nube no se elevaba, el pueblo no salía hasta que ello ocurriera. Porque la nube del Creador estaba sobre el tabernáculo de día y había fuego en la nube de noche. Y esto sucedía a la vista de toda la casa de Israel en todas sus travesías. Esto está textualmente en el libro de Éxodo. Pero claro, el significado está claro. Porque el tabernáculo o el templo portátil fue construido de tal forma que fuera portátil, precisamente. ¿Por qué? Porque podía ser rápidamente desmantelado y los componentes se podían transportar para ir de una etapa del camino a otra. Y claro, en el momento de continuar el viaje, la nube se trasladaba de su lugar de descanso en la tienda de reunión a una posición fuera del campo, señalando la nube la dirección que el pueblo debía tomar. Pero, claro, estamos hablando de travesías. Vamos a ver, la palabra travesías, ¿qué significa? Significa que nunca está uno en un lugar definitivo. Entonces podemos decir que estamos en lugares provisorios. Claro, uno puede parecer que el tema es menor, pero el lenguaje es portentoso. Porque Rashi, el gran exégeta y tratadista de la Torá, encapsuló en pocas palabras la verdad existencial de la identidad judía. Porque mientras no hemos llegado a nuestro destino, aún siquiera un lugar de descanso es meramente temporario, porque siempre hay un lugar hacia el cual ir. Hay un poeta famoso, Robert Frost, que decía que hay siempre promesas que cumplir y siempre hay millas para recorrer antes de dormir. Y ser judío es viajar, saber que aquí donde estamos, aquí es meramente un lugar de descanso, no es un hogar. Está definido no por el hecho de estar aquí, sino por el conocimiento de que eventualmente, quizás dentro de un día, una semana, un mes, un año, un siglo, o incluso hasta dentro de un milenio, vamos a tener que seguir adelante. Por eso es que el tabernáculo portátil, aún más que el templo de Jerusalén, se transformó en el símbolo de la vida judía. Claro, uno se pregunta, ¿por qué es así? Veamos, porque los dioses de la antigüedad eran dioses de un determinado lugar. Sumeria, Memphis, Moab, Edom. Claro, tenían un dominio específico. La teología estaba ligada a la geografía. Pero con Israel nace una nueva idea. ¿Cuál era? Que Dios
estando en todas partes, puede ser encontrado en cualquier lado. Hashem nisrotzoin Elokim berov chasdecho Aneini Oy Anis filosi lecho Hashem nisrotzoin Elokim berov chasdecho Aneini Hashem Toiv chasadecho ahaneini Hashem Kiroiv rachamecho ahaneini Ve'al taster panecho beyadecho Kitzar li maher aneini Ve'al taster panecho Kitzar li maher aneini Aneini Hashem Ki toiv chasadecho ahaneini Hashem Ki toiv rachamecho ahaneini Ve'al taster panecho beyadecho Kitzar li maher aneini Ve'al taster panecho Kitzar li maher aneini Hashem nisrotzoin Elokim berov chasdecho Aneini Oy Va'anis filosi lecho Hashem nisrotzoin Elokim berov chasdecho Aneini Hashem Toiv chasadecho ahaneini Hashem Ki toiv rachamecho ahaneini Al taster panecho beyadecho Kitzar li maher aneini Ve'al taster panecho Kitzar li maher aneini Aneini Hashem Ki toiv chasadecho ahaneini Hashem Ki toiv rachamecho ahaneini Ve'al taster panecho beyadecho Kitzar li maher aneini Ve'al taster panecho Kitzar li maher aneini Aneini Hashem Toiv chasadecho ahaneini Hashem Ki toiv rachamecho ahaneini Ve'al taster panecho beyadecho Kitzar li maher aneini Ve'al taster panecho Kitzar li maher aneini
Este es un concepto muy fuerte. Dios, estando en todas partes, puede ser encontrado en cualquier lado. Entonces, la sensación de seguridad no pertenece a un lugar, sino a la persona, no al espacio físico de la superficie de la tierra, sino al espacio espiritual del corazón humano. Porque si hay un factor que ha sido responsable de la inigualada fortaleza de la identidad judía durante los largos siglos en que el pueblo fue disperso por todo el mundo, siempre en minoría en todos lados, es esto, es el concepto al que los judíos y el judaísmo han dado el nombre de Galut. ¿Qué quiere decir Galut en hebreo? Quiere decir exilio, único entre las naciones de los tiempos antiguos o modernos. Yo diría, salvo raras excepciones, el pueblo judío no se convirtió a la fe dominante ni se asimiló a la cultura prevaleciente. Y la única razón fue que nunca confundieron un lugar en particular con el hogar. Nunca confundieron una estación temporaria como su destino final. Ahora estamos aquí, decían al comienzo del servicio del Seder, y lo decimos. ¿Qué decimos? Insisto, ahora estamos aquí, pero el año que viene en la tierra de Israel. Porque fuera de Israel la vida judía es un pasaje, es un camino, es una ruta, hasta un campamento, un lugar de descanso, y es llamado travesía, y así fue. La Torá se convirtió, según esta famosa frase de Heinrich Heine, en el hogar portátil del judío. Repito, la Torá se convirtió en el hogar portátil del judío. Porque a través de la historia los judíos se encontraron dispersos y diseminados entre las naciones, sin saber en ninguna instancia si iban a ser obligados a partir, a irse y a encontrar un nuevo hogar. Veamos, en un solo siglo, el XV, los judíos fueron expulsados de Viena y Linz en el año 1421, de Colonia, en Alemania, en 1424, de Augsburgo en 1439, de Bavaria en 1442, de Moravia en 1454, de Perugia en 1485, de Vicenza en 1486, de Parma en 1488, de Milán y de Lucca en 1489, claro, de España en 1492 y de Portugal en 1497. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo hicieron para sobrevivir con su identidad intacta? Su fe, aunque severamente amenazada, aún era sólida. ¿Sabes por qué? Porque creyeron que el Creador estaba con ellos, aún en el exilio. Porque estaban sostenidos por la frase de un salmo, Salmo 23, que dice que aunque transite por el valle de la sombra de la muerte, no temeré por ningún mal, porque tú estás conmigo. Y sobrevivieron porque aún tenían a la Torá, que era el pacto inquebrantable con su promesa de que pese a esto, cuando ellos están en la tierra de sus enemigos, no los rechazaré, no los detestaré, ni los destruiré completamente, rompiendo mi pacto con ellos. Porque fue un pueblo en consecuencia acostumbrado a la travesía, sabiendo que todo campamento en consecuencia es una vivienda temporaria. Y la verdad que yo diría que en la historia no hay nada parecido a esta habilidad judía de viajar, de moverse, acompañados solo por la palabra divina, con la fe puesta en el destino ulterior. Y así fue como comenzó la historia judía, con el llamado del Creador a Abraham para que deje su tierra, su lugar de nacimiento, la casa de su padre. Y así continuó la historia judía durante más de 4.000 años. Fuera de Israel, la única seguridad de los judíos era la fe en sí mismos y en el eterno registro en la Torá, la carta de amor del Creador al pueblo judío, su vínculo inquebrantable, y durante todos estos siglos, un llamado despectivamente el judío errante, se convirtieron en el testimonio viviente de la posibilidad de fe en medio de la incertidumbre, en el Dios que hizo posible esta fe, el Dios de todos lados, simbolizado por el tabernáculo, que era el hogar portátil,
Y cuando, claro, llegó el momento de que los judíos hicieron un viaje más a la tierra prometida a Abraham y hacia la cual Moshe empleó su vida como líder en arribar, lo hicieron sin demora, sin duda. Escenas de partida se repitieron una y otra vez en los años 1948 hasta 1951, cuando una comunidad judía tras otra, establecidas en las tierras árabes, el Magreb, en Irak, en Yemen, etc., dijeron adiós a los hogares en los que habitaron durante siglos y partieron hacia Israel, porque ellos sabían que esos hogares eran meros campamentos, etapas, porque el destino estaba en otro lado. Aún en estado de reposo, los judíos sabían que algún día debían levantar campamento, desmantelar el tabernáculo y seguir hacia adelante, porque el campamento es llamado travesía, porque es un pueblo que nunca deja de viajar, un pueblo que no envejece. Puede vivir el aquí y ahora, pero estará siempre consciente de su pasado distante y del llamado del futuro, porque siempre hay promesas que cumplir y millas que recorrer antes de ir a dormir. Eilecha Hashem ekro ve'el Hashem eschanon 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 Shema Hashem lechoneini Hashem eyeh ozer li 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 Eilecho Hashem ekro ve'el Hashem eschanon 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 Shema Hashem lechoneini Hashem eyeh ozer li 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 Eilecha 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 Hashem ekro En la vida, la verdad que todo es cambio, nada es permanente. En este mundo de tiempo y de cambio, de crecimiento y decadencia, solamente el Creador y su palabra son permanentes.
En definitiva, ser judío es ser de reacción rápida. ¿Por qué? Porque es estar listo para la siguiente etapa de la travesía, ya sea literal o metafóricamente. El hogar de algún inglés puede ser un castillo, pero el del judío es una tienda, es un tabernáculo. Sabemos que nuestra vida en la tierra es una residencia temporaria, y es que por eso tenemos que valorar y valoramos cada momento de la vida. Había un distinguido judío británico, que era Lord George Weidenfeld, que falleció a los 96 años. Fue un editor exitoso y consultor y amigo de líderes europeos. Era un incansable luchador por la paz y un sionista apasionado. En 1949 a 1950 fue consultor político y jefe de gabinete de Chaim Weizmann, que fue el primer presidente de Israel. Y una de sus últimas acciones fue ayudar a rescatar a 20.000 refugiados cristianos sirios que huían del Estado Islámico, del ISIS. Él estaba alerta y activo, yo diría casi hiperactivo, hasta el mismo fin de su larga y noble vida. Y en una entrevista que le había efectuado el diario The Times en Estados Unidos, cuando él estaba cumpliendo 92 años, le hicieron la siguiente pregunta. La mayoría de la gente que llega a los 90 años empieza a bajar las revoluciones, pero usted parece que acelera las revoluciones. ¿Por qué? ¿Qué contestó él? Cuando llegas a los 92 años, empezás a ver que la puerta está por cerrarse. Tengo tantas cosas para hacer antes de que se cierre del todo, que cuanto mayor edad tengo, más debo trabajar. Y es una buena fórmula para mantenerse joven. Igual que nuestros cuerpos, nuestras almas no están hechas para estar quietas. Estamos hechos para movernos, caminar, viajar, aprender, buscar, luchar, crecer, sabiendo que no estará en nosotros completar el trabajo, pero tampoco podemos quedar fuera de él. Esto está en el Ética de nuestros padres. No estás obligado a terminar la obra, pero estás exento de empezarla. En el judaísmo, como nos recuerdan las últimas líneas del libro de Éxodo, hasta un campamento se llama travesía. En lo espiritual, no solo en lo físico, estar sentado es simplemente desperdiciar los momentos de la vida. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח
לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.